Ahora sí procedemos a votar la moción del senador Romero. ¿Quiere repetir, por favor, la moción? La presidenta, que se proceda a votar por título y que al momento pueda expresarse el mismo informante si hay cambios en ese título, y obviamente cada senador hará uso de la palabra como considere pertinente. Sí, senador Mayans. Bueno, en realidad en labor parlamentaria habíamos hablado de hacer títulos, capítulos y artículos. Si es que se van a hacer propuestas en ese sentido, me parece que podemos votar de esa forma. Si es que va a haber algunos aportes con respecto a los artículos. Sí, senador Romero. Que se habló de eso, pero no hubo acta de labor parlamentaria porque el bloque de ustedes no firmó el acta, entonces para nosotros ni siquiera la hemos puesto en consideración al comienzo de la sesión. O sea que no hay acta de labor ni hubo un plan aprobado. Pero es verdad que se puede, obviamente que cada artículo va a ser expresado por el mismo informante si tuvo cambios o no, y cada uno podrá proponer lo que sea. Pero no pongamos a votar artículo por artículo, pues ya dado el tiempo de la sesión. Se pone a consideración entonces la moción de votar por títulos. A mano alzada, por favor. Resulta entonces aprobada. Perfecto. Bueno, se repite entonces la votación en forma nominal. Sí, por título, senadora Tagliaferri. El que vota afirmativo, hago la aclaración, obviamente está votando para que se vote por títulos. Podemos arrancar la votación. Senador Rejal, falta su voto. ¿37 votos afirmativos, 33 votos negativos? Aprobada. Resulta aprobada, entonces procedemos a la votación en particular por títulos. En conformidad con ello, propongo se ponga en consideración en particular y por medios electrónicos el título primero, declaración de emergencia correspondiente al artículo primero. Sí, senador, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Voy a fundamentar el voto de mi bloque, de mi interbloque. Vamos a fundamentar el voto del interbloque respecto del título primero, que establece la declaración de emergencia y la delegación de facultades. Delegación de facultades que se ha hablado muchísimo a lo largo de toda la jornada, opiniones de diferente lado, a favor y en contra. Delegación de facultades que si se aprueba hoy, de la manera que está redactada, pongámosle un candado a la puerta de entrada al Congreso por un año y démosle, ya que hoy hablaba
el senador preopinante del sistema autoritario y totalitario. Cualquier gobierno, cualquier presidente que pretenda gobernar sin el poder legislativo es ni más ni menos que un gobierno autoritario y totalitario como el que se pretende. Y también recién escuchaba atentamente el cierre de las alocuciones del senador del bloque oficialista, donde nos pedía coherencia, donde pedía seguridad jurídica para votar esta delegación de facultades. Y la que pide coherencia y delegación y seguridad jurídica es ni más ni menos que la Constitución Nacional. Porque esta delegación de facultades, tal como está redactado, es inconstitucional. Algo que ninguno de los que expresaron su voto favorable para esta delegación de facultades ni lo mencionaron ni lo defendieron. Simplemente dijeron que a todos los presidentes de la democracia se les dio facultades delegadas y cómo no le vamos a dar facultades delegadas a este nuevo presidente. Realmente, ¿y por qué es inconstitucional? Ni más ni menos porque viola el artículo 76 de la Constitución, que es la que establece los requisitos para que excepcionalmente se le otorgue a un presidente las facultades que tenemos en el Poder Legislativo. De solo leer el artículo primero, nos damos cuenta que las bases de la delegación contenida en este proyecto de ley son amplias e indeterminadas. El artículo 76, inciso A, establece que las bases deben ser determinadas específicamente de alguna materia administrativa o de situación de emergencia, cosa que no pasa. Y me voy a permitir leer para confirmar lo que estoy diciendo de la versión taquigráfica del plenario de comisiones que llevó adelante en la intervención que tuvo, o en la exposición que tuvo el doctor Andrés Gil Domínguez, un constitucionalista reconocido por todos, que respecto a este tema dijo, cito textualmente: la delegación legislativa que acá se propone implica una habilitación al Poder Ejecutivo para que pueda hacer una reforma constitucional encubierta de lo que es el orden socioeconómico previsto y establecido en nuestra Constitución, en los tratados sobre los derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, en el ámbito de lo que nosotros llamamos la regla de reconocimiento constitucional y el orden socioeconómico que del mismo surge. Lo dijo el doctor Andrés Gil Domínguez al momento de opinar sobre la constitucionalidad o no de esta delegación de facultades que el presidente de la Nación pretende que hoy votemos. Además de, como lo dije recién, no cumplir con los fallos de la Corte que complementó, si se quiere, el artículo 76 de la Constitución y donde en diferentes fallos estableció que las delegaciones de facultades tienen que ser concretas y precisas, cosa que el artículo 1 de este dictamen de mayoría no cumple. Quiero también reflexionar sobre los efectos que produce esta delegación de facultades, sobre todo en cada una de las provincias de la Argentina. Provincia que representamos y que esta es la Casa Senador, le pido Federal. si puede redondear su propuesta, dado que no es un debate. Estoy fundamentando. A todos se les dio mayor... Entonces, decía, para las provincias, esta delegación de facultades significa, y también se dijo acá, darle un cheque en blanco a este presidente que desde que asumió viene desfinanciando las provincias, viene denostando a los gobernadores, viene perjudicando a los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en cada una de las provincias, porque él se pelea con los gobernadores, pero en realidad al que perjudica con su accionar es a los que vivimos en las provincias.
Y de todas las frases que dijo el presidente, una de las tantas fue: voy a fundir a las provincias. Y es lo que viene haciendo con el recorte de los fondos y recursos que son obligatorios para el gobierno nacional, entregarle a las provincias. El presidente del Interbloque recién enumeró los diferentes fondos nacionales que pertenecen a las provincias que dejó de mandar el presidente desde el día 1. Y cuando vino Guillermo Franco, que en ese momento era ministro del Interior, que desapareció el Ministerio del Interior, otro golpe más al federalismo de nuestro país, no me lo supo responder. Cuando vino Pose, que como dijeron recién era el mejor jefe de gabinete, ya no está más, dejó de ser el mejor jefe de gabinete, tampoco lo pudo responder. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sustento legal, ninguna base legal el gobierno nacional para dejar de enviar los fondos que no son discrecionales y que son recursos que les pertenecen a las provincias aunque administre la nación. Y evidentemente también hay provincias de primera y de segunda, porque hoy también escuché por favor, la locución, senador. ya termino, presidenta, la locución de una senadora que dijo que a su provincia el gobierno nacional le va a mandar 12.000 millones de pesos para continuar las obras nacionales que están suspendidas en esa provincia. Bueno, esa es una provincia de primera, porque la provincia de La Pampa, que es una provincia de segunda, a lo que le ofrecieron a mi gobernador es que aporte 95.000 millones el gobierno provincial, los fondos de cada uno de los pampeanos para terminar las obras que estaba comprometido el gobierno nacional y que existían los fondos para hacerlos. Entonces, ¿qué delegación de facultades le damos a este presidente? Y contextualizarlo también, todos los han dicho. Un presidente que dice que va a vetar cualquier ley que salga de este Congreso. Y les digo que si votamos esta delegación de facultades, como está escrito en el artículo 1, todas las modificaciones que se hizo hoy en el Senado durante toda la jornada, si es que la respeta la Cámara de Diputados cuando vuelva para allá este dictamen modificado, de un plumazo al otro día, si tiene la facultad delegada, el presidente con todos los decretos delegados que quiera sacar, deja sin efecto todas las observaciones que hoy se hicieron. Ni más ni menos que eso. Entonces, insisto, más allá de que se le dieron facultades delegadas a todos los presidentes de la democracia, desde el inicio de la democracia del 83 de esta parte, ninguna fue inconstitucional como esta, que no cumple ninguno de los estándares constitucionales exigidos para una delegación de facultades. Y estamos hablando de un presidente que no quiere saber nada con el Poder Legislativo. Entonces, por eso quiere cerrarlo por un año, hacer lo que quiera, sin el control. Entonces, eso de vamos a darle herramientas, vamos a darle gobernabilidad, humildemente les quiero decir que esta delegación Son 5 minutos por reglamento, ya vamos casi el doble, por favor. Ya termino, presidenta, ya termino, muchas gracias. Esta delegación, humildemente les quiero decir que esta delegación de facultades, establecido en el artículo 1 del dictamen de mayoría, no hace a ninguna gobernabilidad, no son herramientas para la democracia, no son herramientas del federalismo. Le van a querer dar facultades delegadas de este Congreso a una persona que dijo concretamente que odia al Estado y que quiere terminar con el Estado argentino. Quiere terminar con el Estado argentino. Eso es lo que quiere hacer y eso es lo que va a poder hacer si ahora le autorizamos la delegación de facultades. Por eso, señora presidenta, nuestro interbloque propone que se modifique el dictamen de mayoría y que se elimine el artículo primero establecido en el dictamen. Gracias, señora presidenta. Gracias, senador. Le responde el miembro informante, el senador Abdala. Gracias, presidente. Naturalmente no hacemos lugar a las reformas solicitadas por el senador preopinante y solicito que se pase a la votación con las modificaciones que ya se hicieron circular, que leí atentamente más temprano. Gracias. Bueno, entonces procedemos a votar el título primero, declaración de emergencia.
Sí, sí, por supuesto, es votación nominal. ¿35 votos afirmativos, 35 votos negativos? ¿Esto? Esta parte. A partir de la segunda parte. Habiéndose ya leído por secretaría, resulta empatada la votación. Habiéndose ya leído por secretaría el artículo 213 del reglamento, propongo, si hay asentimiento, se practique una votación a efectos de ratificar o rectificar su voto. Se vota. Levanten la mano, por favor, los que están por la afirmativa de la moción. Falta el senador de Pedro votar. Resultado: 35 votos afirmativos, 35 votos negativos. Habiendo resultado nuevamente empatada la votación, procedo a desempatar manifestando mi voto positivo. Sí. ¿Ya lo marcó? Perfecto. ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Ya está? ¿Qué digo? ¿Dónde está esto? Ok. Sí, ¿dónde está el resultado? Claro, lo tiene que hacer Agustín. Bueno, el resultado quedó entonces 36 votos afirmativos, 35 votos negativos. Aprobado. Resulta aprobado, corresponde entonces proceder a la votación por medios electrónicos del título 2, reforma del Estado correspondiente a los artículos 2 al 62 inclusive. Senadora Terenzi, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, muchas gracias, señora Presidente. Yo voy a proponer en este título 2, voy a proponer algunas modificaciones solamente a 3 artículos. Al artículo 3, al artículo 7 y una breve referencia al artículo 5. Algunas cuestiones ya se trataron en este recinto, ya se dijeron. Yo voy a insistir con algunas manifestaciones que hice durante los plenarios de las comisiones que trataron estas leyes, porque si bien reconozco que hubo una gran aceptación de modificaciones a lo largo de todo el articulado de la ley, quiero recordar o por ahí también solicitar algunas que no se han concedido, como sería mi caso. En el caso del artículo 3, celebro por supuesto que se hayan incluido algunos organismos como parques nacionales, el Instituto Nacional del Agua, el INPRES, que es el Instituto de Prevención Sísmica, el Servicio Meteorológico Nacional y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Pero voy a proponer modificar específicamente en este artículo, en la enumeración de esos institutos, que en este párrafo 3 se agreguen 2 organismos
que para mí son sumamente importantes. Uno de ellos es el organismo regulador de seguridad de presas y el otro es el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología. Pido disculpas, es la tercera vez que me lo escuchan, pero voy a seguir insistiendo. Solicito que sean incorporados al listado del artículo 3. Con respecto al artículo 5, perdón, pensé que me hablaba a mí, secretario, gracias. Con respecto al artículo 5, solicito que se incorpore, es el de los famosos fondos fiduciarios. Solicito por tercera vez que se incluya en ese artículo al fondo fiduciario creado por la ley 25422, que es el régimen para la recuperación de la ganadería ovina. Voy a decir por tercera vez, es una producción muy importante para mi provincia. El volumen de la producción lanera coloca a Chubut como una de las regiones más importantes productoras de lana, sobre todo por su fina calidad. Insisto, en el artículo 5 pido la incorporación del fondo fiduciario de la ganadería ovina. Y finalmente, voy a celebrar también que se eliminó del anexo 1 del artículo 7 Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión y el Correo, pero quiero simplemente dejar una preocupación manifiesta. El Correo argentino viene sufriendo cierres muy importantes a lo largo de todo el país y también en mi provincia, y son muchos los lugares en donde ya se cerraron las delegaciones del Correo argentino. Por ejemplo, Telsen, Cholila, Epuyén, Río Mayo, Camarones y Corcovado, más 2 sucursales de la ciudad de Comodoro Rivadavia, y hay posibles cierres porque hubo ofrecimiento de retiros voluntarios en la localidad de Paso de Indios, Río Pico y Gobernador Costa. Esto quiere decir que el Correo argentino, por más que hoy hayamos intentado salvarlo, entre comillas, está en grave riesgo. Y yo lo que pido es que todos piensen, y sobre todo el Poder Ejecutivo Nacional, cuál es la misión que tiene el Correo argentino en la logística de los procesos electorales. Estamos ante un proceso electoral del año que viene. El Correo argentino es el encargado de distribuir las urnas en todas las localidades del país y nada más y nada menos que de retirarlas. Entonces, tomemos con cuidado lo que sucede con el Correo argentino, porque puede incluso peligrar, y eso me preocupa mucho, la logística del próximo proceso electoral. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senadora Terenzi. Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti. Viva Perón. Bueno. Le voy a agradecer que se maneje, por favor, con respeto, senadora. No hace falta ese comportamiento. ¿En serio todas las sesiones va a tratar de hacer videitos de TikTok confrontando con alguna de nosotras? Cansa, aburre, es muy aburrido y la verdad que la saca de un lugar que yo tendría que tener en seriedad. Voy a hablar sobre el título 2, que contiene 4 capítulos, en los cuales tenemos muchas propuestas de modificaciones, así que le pido, por favor, al miembro informante que si puede escucharla atentamente, si no se la repito, no tengo ningún problema. Y también voy a aclarar el sentido de votación de nuestro bloque. El artículo 2, por supuesto, lo vamos a votar en forma negativa, ya que no estamos de acuerdo con las delegaciones inconstitucionales del artículo 1. En el artículo 3 tengo 2 modificaciones que me parecen muy pertinentes e importantes. En el artículo 3 lo que se trata es, bueno, como todos sabemos, de la disolución, modificación, etcétera, etcétera, respecto de la delegación administrativa de todos los organismos del artículo 8, inciso A y B de la 24156. Lo que proponemos
al señor miembro informante es artículo 3, inciso A, eliminar la palabra eliminación. En el inciso B, eliminar las palabras disolución total o parcial. Esto quiero decirles que fue una petición del senador Cuadra que estimamos muy conveniente, porque cada uno ha traído a este recinto, y de hecho la escuchábamos insistentemente a la senadora Terenzi en incluir más organismos, y claramente nos vamos a olvidar, se nos va a pasar organismos que son indispensables para nuestra provincia. Si nosotros eliminamos la posibilidad, o sea, no le damos la delegación administrativa al presidente de la Nación de disolver total o parcialmente o eliminar competencia de los organismos, claramente nos vamos a sacar un problemón de encima y todos los organismos van a poder seguir funcionando, pero va a tener la delegación administrativa de modificar, fusionar y todo lo que nosotros queremos, y me parece que es la solución más armónica, que además es una técnica legislativa mucho mejor que cada senador vaya por la suya y que algunos quedan afuera o no. Así que tomándolo de la propuesta que hizo el senador Cuadra y no fue aceptada, el bloque de Unión por la Patria propone esto. Y además, que esto es muy importante y creo que es algo muy importante, en el cuarto párrafo dice: quedan excluidos de las facultades de presente artículo las universidades nacionales, y nosotros le proponemos agregar, señor miembro informante, a las instituciones de la seguridad social. Las instituciones de la seguridad social han quedado afuera de toda protección de esta ley y de este artículo. Estamos hablando del ANSES. Creo que, espero que se le haya pasado la protección de las instituciones de seguridad social que están en el artículo 8, inciso A, es decir, que incluye, si no las ponemos acá, en estas facultades. Eso respecto del artículo 3. Respecto de... téngame, por favor, secretaria. Respecto del artículo 4... claramente nuestra votación va a ser en contra. Respecto del artículo 5, que el artículo 5 es... espéreme un segundo. Es respecto de los fondos fiduciarios. La escuchaba atentamente a la senadora Terenzi, que también era un pedido que hacía el senador Zimmerman, del Fondo Fiduciario Ovino. Nosotros lo que proponemos es la misma fórmula que propuse para el artículo 3, es decir, en el artículo 5, eliminar la facultad de disolver o liquidar los fondos. Por lo tanto, estaríamos protegiendo los 39 fondos fiduciarios, por ejemplo, el de trata de personas, el de bosque nativo, bueno, todos los que sabemos que son el de infraestructura federal, todos los que sabemos que son políticas de Estado y por eso son fondos fiduciarios, y le dejaríamos al presidente de la Nación la posibilidad de, modificarlos y todos los demás, pero no disolverlos o liquidarlos. Eso respecto del artículo 5. Respecto del artículo 6, el sentido del voto de nuestro bloque va a ser negativo. No sé si está... No. No, porque vamos a votar por título, por eso. Claro, va a quedar consignada en la versión taquigráfica el sentido del voto. Pero... Eso, el sentido del voto del bloque. Eso, porque voy... Queda en la versión taquigráfica. Okay. Se vota por título, claro. Claro, es que estoy diciendo todo el título, por eso. Y hay algunos artículos que vamos a votar en contra, otros depende de... Después, respecto de las privatizaciones, quiero hacer una aclaración, que es el capítulo 5 del título 2. Estamos en el título 2. Capítulo 2 del título 2, que es respecto de las privatizaciones. Acá quiero hacer una aclaración, dos aclaraciones.
de por qué es el sentido de nuestro voto. Si bien fue grata la sorpresa de que se habían eliminado del anexo 2 del artículo 7 Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA, la realidad es que luego, al escuchar al senador Juez decir que habían textualmente, me tomé la palabra porque no lo podía creer, entonces sigo en la frase, Juez estoy poniendo, la frase del senador Juez, del senador Juez, que es la siguiente. Le voy a leer desde la mitad. Dice, porque había que elaborarlo con refiriéndose a cómo sacan Aerolíneas Argentinas del anexo del artículo 7, porque había que elaborarlo con el gobierno, había que convencer al gobierno que las peleas habían que darlas por cuotas. No se pueden dar todas las peleas así, había que ser inteligentes. Y si algo servía a nuestra experiencia de tantos veteranos de la política, era decirle a un gobierno que no tenía experiencia cómo tenía que caminar para que no volviera a fracasar como fracasó en enero. Es decir, bueno, tranquilo, estamos tratando por título, tengo que hablar de todos los títulos. Es decir, que a confesión de parte, relevo de pruebas. Van a ir por la privatización de Aerolíneas Argentinas. No sé si va a ser en la insistencia en diputados u otra, pero les recomendó bien. Va a salir esta ley y van a venir por la privatización de aerolíneas y es lo que ustedes quieren hacer. Y respecto a ICRT, y es lo último que digo, ICRT, que es otro capítulo, lo que voy a decir es que lo que oculta el gobierno nacional es los nuevos estudios que hay de ICRT, que los tengo acá, y lo que han encontrado respecto de las cenizas que hay en ICRT. En las cenizas de ICRT han encontrado aluminio, fosfato y tierras raras. Las tierras raras, por ejemplo, son utilizadas para todos los artefactos tecnológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la quieren rematar a precio vil sabiendo lo que vale. Y es por eso que nuestro bloque, y acá lo tengo, y es un documento y una auditoría del Gobierno Nacional que ha ocultado a los senadores y senadoras para que voten esta entrega de ICRT y por lo tanto el bloque de Unión por la Patria no va a votar todo el capítulo de privatizaciones. Respecto al administrativo, y esto es lo último, claramente voy a decir, teníamos un montón de cosas para decir, pero sí quiero argumentar el rechazo al artículo 31, que ha fracasado en todo el mundo el silencio positivo. De hecho, el gobierno de Trump, que tanto admira este gobierno nacional, lo impuso por 3 meses y tuvo que dar marcha para atrás, porque fue un rotundo fracaso. Si va a aceptar modificaciones, se lo leo, y si no, la modificación del artículo 31, y si no, bueno, seguiremos el camino de Trump. Y por último, el capítulo 4 del empleo público, que es el último, ¿no? El capítulo 4 del empleo público, nuestro bloque va a votar por el rechazo. Claramente, si no aceptan ninguna de nuestras modificaciones, el bloque de Unión por la Patria, vieron que no son tan amplios, el bloque de Unión por la Patria va a votar en contra. Muchas gracias. Si tiene el uso de la palabra el senador Pablo Blanco. La propuesta de la senadora Terenzi en lo que hace a la incorporación en el artículo 5 del Fondo Fiduciario de la Ley Ovina. Tiene el uso de la palabra a la senadora Kirchner. Sí, quiero agregar a lo que habló recién Anabel, que Río Turbio está a 23 kilómetros de Chile. Es, por supuesto, también un tema de soberanía política, aparte del desarrollo que tiene y debe tener este lugar. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el miembro informante, el senador Abdala. Gracias, presidente.
nosotros no vamos a aceptar ninguna modificación ni incorporación, motivo por el cual solicito que se pase a la votación con las modificaciones ya preanunciadas anteriormente. Muchas gracias, presidente. Si están de acuerdo, les pido autoricen la votación. Pasamos entonces a votar en particular por medios electrónicos el título 2, Reforma del Estado, correspondiente a los artículos 2 al 62 inclusive. Se vota. Ahí está. Senadora Florencia López. Gracias. Se vota. Falta el senador Masanz, el voto. Resultan afirmativos 35 votos, negativos 35 votos, empate. Resulta empatada, habiéndose ya leído por secretaría el artículo 213 del reglamento. Propongo, si hay asentimiento, se practique una votación a efectos de ratificar o rectificar su voto. ¿Hay asentimiento? Aprobado. Se vota. Falta votar la senadora Álvara Rivero. Resultado afirmativos 35, negativos 35, empate. Habiendo nuevamente resultado empatada la votación, procedo a desempatar, manifestando mi voto positivo. El resultado definitivo es 36 votos afirmativos, 35 votos negativos. Aprobado. Resulta aprobado. Corresponde proceder a la votación por medios electrónicos del título tercero, Contratos y Acuerdos Transaccionales correspondientes a los artículos 63 y 74 inclusive. No habiendo oradores, procedemos a la votación. ¿Tiene? Disculpe que no la vi. Sí, buenas noches, señora presidenta. Con respecto a el título 3, Contratos y Acuerdos Transaccionales, capítulo 1, Fuerza Mayor en los contratos vigentes y acuerdos transaccionales. Artículo 63, solicito que en los porcentajes de reinicio de obra
asciendan a un 60% en vez del 80% propuesto. Esa es una de las modificaciones que solicito. Y con respecto al capítulo 2 de concesiones, quisiera argumentar brevemente el rechazo con respecto a las concesiones. Tanto en el capítulo 65 como en el 66 y en los que continúan hasta el artículo 74, vamos a rechazarlo. Y en cuanto a la argumentación del artículo 63 al 75, quiero hacer un poquito de historia. Estamos refiriéndonos a los PPP, los proyectos público-privado, las obras encaradas por proyecto y ejecución pública o privada. Y para esto quisiera remitirme un poco a los orígenes de esta situación. Este sistema, señora Presidenta, fue implementado inicialmente en Gran Bretaña. La duración de implementación de este proyecto PPP en Gran Bretaña aproximadamente duró intermitentemente 10 años. También otros países de la Comunidad Económica Europea lo han realizado. Y en Latinoamérica, el ejemplo más claro y real que tenemos desde Argentina y desde el resto de los países de Latinoamérica son los famosos PPP que están nucleados en el famoso milagro chileno. Y con respecto a esto, quiero hacer hincapié en esto. En Chile se han realizado numerosísimas concreciones y llamados a licitación a través de este mecanismo a grandes emprendimientos y haciendo rápidamente un conteo, lastimosamente, no han llegado en más de un 45 a 50% a un final de 100% de ejecución de obra. Esa es una de las causas por las cuales nosotros nos oponemos a este sistema. Este sistema también ya se implementó en la República Argentina. Y se implementó en la República Argentina precisamente durante el gobierno del ingeniero Mauricio Macri. Se realizaron varias intervenciones con sus respectivos llamados a través de las PPP. Y sin embargo, absolutamente, la mayoría de ellas no llegaron a buen término, salvo 2 que también tuvieron grandes inconvenientes. Uno de los grandes inconvenientes y sobre todo son los que más preocupan, es el costo de la obra. En comparación, los PPP con los costos de un llamado a licitación, ya sea nacional o internacional, es prácticamente del 2.7, 3:1. Por lo tanto, señora Presidenta, para ser breve, en todos estos artículos nuestro bloque se va a oponer. Ya son recetas que han sido implementadas, no solamente en la República Argentina, también han sido implementadas en Chile y ahora Chile nuevamente está ejecutando obras grandes de infraestructura a gran escala, a mediana y a zonas y regiones urbanas, es decir, a microrregiones a través de licitaciones públicas. Directamente es proporcional
al grado de responsabilidad y de intervención e inspección que tiene el Estado para concretar las inspecciones, los avances de obra y las certificaciones. Es importante también esto. En los PPP hay que aclarar algo. No todas las obras y no toda la infraestructura que necesita una región o un territorio pueden realizarse a través de PPP, precisamente porque la tasa interna de retorno en este tipo de sistema es lo más importante. Y el privado, muchísimas veces, analizando la tasa interna de retorno, no insiste ni solicita intervención alguna en muchísimas de esas obras. Y vuelvo a insistir con esto. ¿Por qué? Porque precisamente hay una variable a tener en cuenta y es la variable social. Muchísimas veces hay que unir regiones, hay que unir pueblos, hay que unir zonas norte, sur, desérticas, en donde la tasa interna de retorno a través de la implementación de los PPP no pueden ser realizadas por privados. Y es allí donde el Estado debe y tiene que intervenir para que por una buena vez y para siempre se zanjen las inequidades y los desequilibrios territoriales. Es así donde vamos a tener una Argentina territorialmente y equitativamente accesible para todos y para todas. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senadora González. Tiene entonces el uso de la palabra el miembro informante, el senador Abdala. Gracias, presidente. Respecto al título 3, artículo 63 bis, no aceptamos la modificación del descenso del 80 al 60%, motivo por el cual ratifico la versión taquigráfica donde manifesté mi expresión anteriormente. Por lo tanto, solicito que se pase a votar con la modificación expresada más temprano. Gracias, presidente. Gracias, senador Abdala. Propongo se vote en particular y por medios electrónicos el título 3, contratos y acuerdos transaccionales correspondientes a los artículos 63 y 74 inclusive. Al 74, 63 al 74 inclusive. Se vota. Resultado, 37 votos afirmativos, 33 votos negativos. Aprobado. Resulta aprobado. Corresponde proceder a la votación por medios electrónicos del título cuarto, promoción del empleo registrado correspondiente a los artículos 75 al 80 inclusive. Tiene el uso de la palabra el senador Martín Lusto. Gracias, presidenta. En este título 4 voy a proponer que se incorporen el capítulo 4 del dictamen de minoría, es decir, los artículos 103 a 105 y del capítulo 5, los artículos del 106 al 112. Voy a explicar un poquito de qué se trata. En este título, el dictamen de mayoría solo contiene una moratoria para lo no registrado, pero no tiene absolutamente nada para incentivar el empleo registrado. Tiene un desdén muy grande por cómo generar empleo registrado. ¿Qué se hace en los artículos propuestos? Primero hay la instalación de un mínimo no imponible para las empresas, para las contribuciones patronales de las empresas de hasta 5 empleados. ¿Qué significa eso? Un incentivo muy grande a la registración de aquellos que tienen salarios más bajos en las pequeñas y medianas empresas de la Argentina.
En segundo lugar, hay una reducción de las contribuciones patronales en función de la creación de empleo. De la misma manera, se instruye a la AFIP a crear un programa bianual, ¿sí?, de detección del empleo no registrado, que incluye, entre otras cosas, denuncias anónimas acerca de la no registración, pero además también incentivos específicos para AFIP en cuanto a premios para la detección por el empleo no registrado. Del mismo modo, en el artículo 110 se hace una pequeñísima asignación específica del impuesto al valor agregado, es decir, del impuesto de la ley 23.349, a los efectos de financiar, primero, acciones de coordinación entre la Nación, muchas gracias, y las provincias y las autoridades locales en la detección del empleo no registrado, inversión en tecnología que permita hacer eso y mecanismos de intercambio entre la Nación y las provincias para generar mayor detección del empleo no registrado. Muchas gracias. Gracias, senador Lustó. Tiene el uso de la palabra el senador Recalde. Gracias, señora Presidente. Para fundamentar el sentido de nuestro voto, del voto del bloque Unión por la Patria, que va a ser negativo. El título cuarto es un título cortito que prevé un blanqueo, pero fundamentalmente la extinción de las acciones penales y de todo otro tipo de sanción. Lo sacan del registro de incumplidores y hasta se condonan las deudas de los empresarios que no cumplieron con la ley, que evadieron los aportes laborales. Como nosotros sí creemos que el que las hace las tiene que pagar, y este artículo, el que las hace no las paga, vamos a votar negativo. Gracias, senador Recalde. Tiene el uso de la palabra el miembro informante, el senador Abdala. Gracias, presidente. Respecto a las solicitudes de los senadores preopinantes del título 4, no aceptamos las modificaciones. Por lo tanto, solicito se pase a votación el orden del día número 37. ¿Tengo interrupción? Solicito se continúe con la votación del título 4, tal cual se expresa en la orden del día número 37. Propongo se vote entonces en particular y por medios electrónicos el título cuarto, promoción del empleo registrado correspondiente. Les pido un minuto. Hay un senador que nos avisó que está... Propongo se vote en particular y por medios electrónicos el título cuarto, promoción del empleo registrado, correspondiente a los artículos 75 al 80, inclusive. Se vota. Falta el senador Suárez. No. Senador Abad. Falta el senador Abad, me parece acá. Resultado, afirmativos 35, negativos 35. Resulta empatada. Habiéndose ya leído por secretaría el artículo 213 del reglamento, propongo, si hay asentimiento, se practique una votación a efectos de ratificar o rectificar el voto.
Procedemos consecuentemente entonces a votar nuevamente. Se vota. Esperamos entonces a la senadora González. Ya está, muy bien. Se vota entonces. Falta Di Tulio y Parrilli. Resultado, 37 votos afirmativos, 33 votos negativos. Aprobado. Resulta aprobado. Corresponde proceder a la votación por medios electrónicos del título quinto, modernización laboral, correspondientes a los artículos 81 al 98 inclusive. Senadora Terenzi. ¿Sí? ¿Sí? Tiene el uso de la palabra la senadora Edith Terenzi. Bueno, gracias, señora presidenta. En este título, que es el de modernización laboral, ¿sí? ¿No? ¿En qué título estamos? No, estamos en modernización laboral. Perfecto. No lo votamos todavía, senadora Guala. Yo voy a proponer algo. Puede ser que el senador miembro informante tenga en algún momento de la noche otro discurso. Voy a proponer algo que también propuse en los plenarios de comisiones. Propongo la eliminación del artículo 96, que es el que deroga la ley 14.546, que es el Estatuto del Viajante. La verdad, no comprendo cuál es el motivo de esta derogación. Se trata de un sector muy pequeño, no afecta al sistema, pero sí están en juego más de 50.000 familias. Yo lo pregunté en los plenarios de comisiones 2 veces para ver si alguien del oficialismo nos podía dar alguna explicación de cuál era el motivo de derogar el Estatuto del Viajante. Y bueno, nunca obtuve una respuesta. Incluso el Estatuto del Viajante está judicializado. Sí, y se presentó una cautelar, fue rechazada por la Cámara de Apelaciones. Bueno, insisto, me gustaría y estoy solicitando formalmente que se elimine el artículo 96 que deroga el Estatuto del Viajante. Gracias. Gracias, senadora Terenzi. Tiene el uso de la palabra el senador Blanco. Señora Presidente, para acompañar la moción de la senadora Terenzi, porque la verdad que cuando consultamos en comisión los motivos por los cuales se derogaba el Estatuto del Viajante, nadie supo explicar por qué, y creemos que es importante que continúe vigente. Gracias, senador Blanco. Tiene el uso de la palabra el senador Lustó.
Gracias, Presidenta. Lo que voy a proponer es reemplazar este título, ¿sí?, por el capítulo 5 y 6 del dictamen de minoría. Son los artículos 81 a 102 más el 113. Ya lo he explicado cuando informé, pero nos parece que la reforma laboral incluida en la ley de bases es una reforma muy exigua, ¿sí?, que no es lo que se necesita para generar más trabajo formal. Nosotros necesitamos modernizar las relaciones laborales, pero en un marco de certidumbre jurídica para todas las partes, ¿sí?, que es lo que contiene el capítulo o el título que estoy mencionando, o los capítulos que estoy mencionando del dictamen de minoría. Obviamente una simplificación de los sistemas de registro, ¿sí?, pero también una modernización entera del sistema, instando a que las convenciones colectivas que sean del siglo XX, porque tenemos muchas que son de los 70, etcétera, sean modernizadas. Ya expliqué en el otro tema inspecciones y procedimientos para detectar deficiencia de registración laboral. Sí, al mismo tiempo creemos que las multas tienen que existir. No es lo mismo el que cumple que el que no cumple con la registración laboral, pero damos certidumbre en cuanto a las multas al cuantificarlas en referencia al salario mínimo vital y móvil, lo cual nos parece que establece esa certidumbre para las dos partes. El dictamen de minoría no contiene esta precarización de las relaciones laborales, que es esta figura del trabajador independiente que cuenta con otros independientes. Si eso fuera así, podría funcionar en la actualidad tal como están las leyes, y si no, sería un monotributista que tiene gente a cargo. Nos parece de una gravedad muy grande tasar la indemnización por motivos la indemnización por despidos discriminatorios. ¿Sí? Los despidos que son por razón de discriminación tienen que ser nulos. Con respecto al fondo de cese laboral, como cada empresa y cada sector es distinto, nos parece que debería ser un sistema voluntario, pero a nivel empresa, ¿sí?, y no a nivel de convenio colectivo, porque hay muchas diferencias significativas. Y después el resto de las cosas ya las he dicho en materia de incentivo a la registración laboral en un país que tiene cada vez más problemas con el trabajo en negro. Muchas gracias. Gracias, senador Lustó. Tiene el uso de la palabra el senador Recalde. Gracias, señora presidenta. Yo voy a hacer una moción, no sé si se puede, pero para acompañar a la senadora Terenzi y el senador Blanco, si se puede votar por artículo, y vamos a acompañar la eliminación o sacar de las derogaciones el artículo que prevé la derogación del Estatuto del Viajante. Con el resto del título vamos a votar negativo, como ya lo expresamos en la alocución, en la votación general, porque el peronismo no vota en contra de los trabajadores. Gracias. Ya está decidida la votación por título, senador. Igualmente ahora le va a responder sobre las observaciones que haya hecho el miembro informante, igual que a los restantes senadores, el senador Abdala. Gracias, presidente. Bueno, creo que en este título ya se habían manifestado las modificaciones que se aceptaban. Ya está la orden del día, número 37, que fue la que se ha tratado, sobre la cual ya hemos debatido. Y bueno, por motivo por el cual no se acepta ninguna modificación, y pido y solicito que se pase a votar tal cual está la orden del día número 37. Sí, senador Vichy. Señora Presidente, ante el pedido del senador Recalde y el senador Blanco y la senadora Terenzi, quiero pedirle al miembro informante si nos habilitaría a votar ese único artículo sobre el 96 sobre viajante. La derogación de lo viajante. Sí, senador Abdala. Lo digo a viva voz, no es una decisión personal, la votación ya se estipuló que era por título y no se puede cambiar, motivo por el cual no aceptamos modificaciones. Está aprobado por el cuerpo la manera de votar.
Sí, senador Blanco. Señora Presidente, cuando el senador Romero mocionó por título, por capítulo, aclaró que algunos se pondría en discusión algún artículo en particular y que es también lo que se habló ayer en la voz parlamentaria, se iba a permitir la discusión de ese artículo en particular. Así que no se está cambiando ninguna regla de juego. Es lo que mocionó y si no, revise la versión taquigráfica el senador Romero. Bueno, entonces votamos la moción. Ah, perdón. Cierto, el senador Abdala. Son 13 horas. Presidente, lo que no está claro es que solamente está, hasta el momento está válida la moción del senador Romero. Si hacen otra moción para votar algún artículo en especial en este título... Senador Romero, tiene el uso de la palabra. Sí, yo creo que una excepción confirma la regla porque realmente no tiene nada de gravoso, como dije al comienzo, que en particular se tratara algún artículo. Yo no veo objeción ni contradicción con lo que se votó. O sea que una excepción se puede hacer o varias, qué sé yo. Un artículo, es un artículo. Se vota por separado un artículo, eso es todo. Un artículo. Senadora Terenzi, ¿podrá decir el artículo cuál es? 96. Se vota entonces todo el título menos el artículo 96. ¿Está bien? En función de lo que acaba de pedir la senadora Terenzi, que fue acompañado por otros senadores, se va a votar aparte el artículo 96. Yo solicito que ahora votemos... No, deberíamos votar primero el artículo. Se tiene que ir de lo más chico a lo más grande. Por eso, vamos entonces a proceder a la votación por medios electrónicos del título quinto, modernización laboral, correspondiente a los artículos 81 al 98, menos el artículo 96. Se vota. Resultado, 37 votos afirmativos, 33 votos negativos, aprobado. Ahora entonces procedemos a la votación del artículo 96 del título quinto, modernización laboral. ¿Puede leerlo? ¿Sí, que lo lea? Sí, senador Abdala, aclare por favor. Primero se tiene que votar el voto, lo que dice el artículo 96 del dictamen del orden del día número 37, si resulta con más de 37, queda aprobada. Si no es así, la senadora Terenzi tiene que decir cómo quedaría el artículo 96. Bueno, pero lo tiene que solicitar y pedir como que... Bueno, claro. Votemos la orden del día número 37. Podemos aclarar el sentido del voto. El artículo 96, quien vota afirmativamente está sosteniendo el artículo y quien vota negativamente vota por la propuesta de la senadora Terenzi. Muy bien. Se vota entonces.
Falta el senador Olaya. Ahí está, listo. Resultado, afirmativos 18 votos, negativos 52. Rechazado. Sí. A ver, ¿tenés la cosa? Ahora lo decimos.